somos centinelas, somos guardias, somos guerreros e intercesores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la oración, hermano, de la oración, de la batalla que todos tenemos que emprender día a día, porque somos un ejército que aunque no nos veamos, aunque no sepamos qué está haciendo el otro hermano, sabemos que hay momentos específicos de cada uno de nosotros, un compromiso serio, una responsabilidad seria de amanecer orando y de orar sin cesar en el transcurso de las horas que Dios nos regala. Así es que, hermanos, quiero que veamos cómo está el panorama general de la oración. Nosotros sabemos que el cristiano que ora es un cristiano que está listo para combatir la hueste del mal, pero un cristiano que no está orando lo suficiente es como que estuviera dormido. Y el enemigo se va a aprovechar de ese cristiano dormido o que está adormitado o que la oración es pusilánime. O sea, es una oración que le pide a Dios, pero al mismo tiempo tiene temor de enfrentar todos los desafíos que hay en la vida. Y Dios quiere que tengamos una oración sin límite, que nosotros creamos realmente quien lleva la batalla, quien va dirigiendo el combate, quien es el capitán, quien es el general de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos del Señor, es Jesucristo. Y que Él ya tiene la victoria ganada. Entonces, nosotros no podemos tener ya una conducta de principiantes como un recluta. Miren que en el ejército de ese famosísimo Alejandro, el de Macedonia, que se ganó el título del grande Alejandro el Magno, que dominó el mundo conocido en 10 años e hizo que todas las provincias de la zona le rindieran tributo y le rindieran homenaje porque era un hombre que dirigía batallones de una manera tan osada que lo llevaba a resultados victoriosos. Y en 10 años, hermanos, unos 300 años antes de la venida de Cristo, él era el gobernador de todo el Medio Oriente, de la India, de Asia y del norte de Asia y parte de Europa del Este. Entonces tenemos que ser un batallón de reacción inmediata, hermanos. Cuando Alejandro el Magno pasaba los supervisores, los que estaban de centuriones de cuadrilla de 100 soldados, de 50 soldados, de 10 soldados, así él dirigía sus grandes legiones de su ejército. Y si alguno de sus soldados, después de tener caminatas y cabalgaduras y todo el armamento pesado que andaban, todo el vestido del guerrero, estaba como con los ojos cerrados, como adormitado, fíjese que la orden era que le dieran un empujón. Que le dieran un golpe para despertarlo, porque ahí no había soldado que se le durmiera. Y si un soldado estaba así, en esa posición, como cansado, como adormitado, que se le veía el fastidio, se le veía el cansancio, y si se llegaba a llamar Alejandro, lo ejecutaban o le cambiaban el nombre. O sea, siempre si esa persona volvía a cometer el error de mostrar fastidio, de mostrar desidia, de mostrar cansancio, no ánimo, y era varias veces que cometía ese, digamos, insulto para su general, y si se llamaba Alejandro esa persona, entonces era ejecutado, porque nadie podía llamarse Alejandro y tuviera esa posición de pereza o de desidia o de desánimo o adormitamiento. Imagínense un hombre que ganó, pero todas las batallas, porque tenía soldados totalmente capacitados, comisionados y vestidos para la guerra. Entonces el apóstol nos habla en 2 de Corintios 3,
y el versículo 50, que no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, tenemos que levantar este conocimiento bíblico. Tenemos que saber que la lucha es entre dos reinos, el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y sabemos que tenemos un enemigo que anda rodeando al ejército de Jesucristo, anda rodeando a los guerreros del Señor para ver en qué momento nos desanimamos, en qué momento nosotros estamos en pereza, en desidia, dejando de ser lo que decimos que somos, guerreros y centinelas del ejército de Jesucristo. Fíjense de que también tenemos otra cita bíblica, ¿verdad? Que está en Génesis 3:15, donde Dios da la sentencia, que es ese ejército del enemigo, el ejército de las tinieblas, que está bien organizado, de Satanás y todos los demonios, dice que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente antigua. Entonces, sabemos nosotros que esa enemistad es un edicto de Dios. Fue proclamado por Dios y que esa enemistad es eterna hasta que Dios ate a Satanás 1000 años y después lo envíe al infierno, porque ese es el fin. Pero dice que es la descendencia de la mujer, es la semilla de la mujer, que es Jesucristo. Él es el descendiente de la dinastía real de David, Yeshua, el Salvador. O salvación. Imagínense cómo se llama nuestro general de las Fuerzas Armadas, se llama salvación. Entonces, no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos que tenerlo bien claro, sino contra principados de las tinieblas, contra potestades de maldad, contra gobernadores de este siglo y huestes espirituales malignas. Hermanos, tenemos que entender esto y tenemos que tenerlo bien identificado, porque nosotros no podemos estar desapercibidos, hermanos, y nosotros somos los descendientes de la simiente de la mujer, somos el ejército victorioso de Jesucristo. Así es que debemos nosotros de estar vinculados y coordinados, trabajar en el Espíritu con nuestros grupos, con nuestros ministerios. Estamos a punto de comenzar los 150 días de Haggai, donde vamos a estar orando y avanzando en las naciones y orando en horarios que uno ha elegido por 1 hora, por media hora, y avanzando sobre las tinieblas. Cuando llega la luz, las tinieblas huyen. Entonces, hermanos, ¿qué es los recursos que nosotros tenemos? Pues mire, hermanos, en la palabra del Señor dice que debemos de estar orando con súplica, en todo tiempo y en toda oración, con súplica para el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos en Efesios 6:18. Y hay 6 elementos de la armadura, mis amados. 6 elementos. Si no conoces tú cuántos elementos tiene tu traje, pues son 6. Y esta, espiritualización o analogía es porque Pablo vivió en la época del Imperio Romano y ese ejército fue famoso también. Ese ejército ganó territorios, provincias, reyes le rendían tributo a los césares al norte de África, Asia, India, Europa. Todo eso dominó el Imperio Romano y los ejércitos. Entonces vamos a hablar de la armadura nuestra, que son nuestros recursos, nuestra vestimenta, cómo Dios nos ha comisionado, porque el protocolo de Dios es perfecto, no le ha quedado nada fuera de su control. Entonces tenemos en la cabeza el yelmo, hermanos. Aquí en el pectoral tenemos la coraza, tenemos la espada del Espíritu, tenemos también las sandalias del Evangelio de la paz, el cinto de la verdad, hermanos, porque la verdad es que una persona que miente es la persona más peligrosa de la tierra. Si queremos saber qué es lo más peligroso que existe, es la mentira. ¿Saben por qué? Porque Satanás así trabaja.
Él en base de las mentiras tiene su organización y su reino y su avance es a pura mentira. Todos los que le siguen a Satanás los tiene engañados, los tiene adormecidos, los tiene creyendo cosas ilusas, cosas vanas. Les miente que les va a dar poder, que les va a dar dinero, que les va a dar placer, que les va a dar mujeres, que les van a conseguir todo lo que quieren y saben lo único que consiguen es la muerte. Porque todo lo que Satanás ofrece es terrenal. Y todo lo que Dios ofrece, hermanos, no solo es vinculante con lo terrenal, el poder del cristiano está en que nosotros sabemos en quién hemos confiado y que estamos trabajando en su reino terrenal. Y tenemos también el escudo de la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, como nos dice Pablo, ¿verdad? Que tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, veamos el arsenal espiritual que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 3 misiles poderosos para dispararlos contra el diablo y contra las huestes del mal, contra los principados de las tinieblas, contra los gobernadores, contra toda acechanza del maligno. Tenemos 3 misiles, hermanos, y se los voy a dar, porque ya estamos vestidos como soldados. Son 6 elementos que le acabo de mencionar, que es el yelmo de la salvación, es la coraza, que no entra ningún dardo, ninguna saeta, ningún puñal, nada nos va a entrar, ningún misil. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el cinto de la verdad que solo se encuentra en la Biblia, las sandalias del Evangelio de la paz, porque nosotros no tenemos la lucha como lo tiene el diablo, que vino a matar, a robar y a destruir, y como dijo Jesucristo, que al que hierro mata, a hierro muere. O sea, que el que anda, hermanos, confiando en las armas y confiando en la venganza y en la tortura, así va a morir. Tenemos los 3 misiles que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios. ¿Se recuerdan en Mateo 4 cuando se le presenta Satanás a Dios el último día de los 40 días y 40 noches de ayuno? Él tomaba la palabra, el demonio, lo tentaba con la palabra, pero Jesús le respondía con la palabra también. Y Satanás le decía, escrito está, que tú puedes hacer de estas piedras pan, los milagros. Y Jesús podía haber hecho de las piedras pan, pero también le dijo al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia. Y también le dijo, tírate, si aquí ángeles va a mandar el Señor para que en tu pie no tropiece en piedra, pero también le dijo al Señor tu Dios no tentarás. Y después lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo que si él le iba a entregar todos los reinos, si arrodillado lo adoraba. Mire qué atrevido. Qué serpiente más atrevida tentar al Dios Todopoderoso, al Hijo del Hombre, al que era 100% Dios y 100% hombre. ¿Y qué le dijo Dios? Jesucristo, que solo a Dios va a adorar, que solo a Él iba a adorar. Entonces la palabra es el primer misil que tenemos, hermanos, para aventarle al diablo esos misiles y dejarlo totalmente aniquilado. Pero no solo ese, tenemos en nombre de quién vamos a hablar. No vamos a hablar en nombre de ninguna persona que haya tenido un buen testimonio como los apóstoles, como los profetas o con las personas que han vivido una vida santificada. No, hermanos. Ya la vivieron, ya la hicieron, ellos se defendieron y Dios los va a juzgar. Nosotros vamos a hablar solamente en el nombre de Jesucristo. Y lo que de veras, hermanos, lo que nos acoraza desde la coronilla hasta la planta de los pies y el diablo huye como cucaracha, es la sangre de Cristo. Y por medio de la sangre de Cristo nosotros tenemos el poder para hacer retroceder todos los demonios, todos los huestes, todos los gobernadores, todos los principados, hermanos, porque la sangre de Cristo es el poder que tenemos nosotros. También, hermanos, el testimonio. Tenemos que tener alabanza, prédica y oración. El cristiano tiene que tener alabanza, prédica y la oración. Pero la oración sin acción
no es una oración con fe. Tenemos que orar y tenemos que accionar. ¿Y cómo vamos a accionar? Con el perdón y la caridad, hermanos. Hermanos, en todo momento, la oración visible, la oración palpable, la oración que puede estar hecha como testimonio, como la vida de los hechos de los apóstoles, era una vida de oración y de hechos. Pues tu vida y la mía tiene ese gran compromiso, esa gran responsabilidad de orar y de actuar, de perdonar y de amar, porque dice que sin amor no somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Así que en Efesios 6 dice, rogad pues al Señor que nosotros tenemos los principales armas de ataque, que es la espada del Espíritu, la oración y la palabra de Dios. La autoridad del creyente, hermanos, la tenemos en Mateo 18, 18. Y dice así, Mateo 18, 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero ¿de qué se trataba, hermano? No solo extraigamos este versículo, estos dos versículos, sino que veamos de qué estaba hablando el Rey glorioso, el Rey del universo, el Rey de Jerusalén, y su nombre es Yeshua. El 15, mire. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y ahora el que les leí, Mateo 18, 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mis amados hermanos, el atar y desatar vamos a atar el pecado y vamos a desatar la bendición. Si una persona está atada al pecado, porque el hombre fuerte lo tiene aprisionado, como dice Lucas 11, 21. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte, que Jesucristo que él viene, lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias. Satanás es un hombre fuerte, porque son gobernadores, principados, potestades de las tinieblas de este siglo, que están, su intención y su maleficio solo es hacer mal. Pero Jesucristo lo tiene triturada la cabeza del diablo, lo tiene vencido. Si él porque le ha dado el permiso de actuar y que le queda poco tiempo. Pero miren, viene Jesucristo y es el que entra a desatar el atado. El que está atado en el pecado, en los vicios, en la maldad, el que está engañado, el que cree que las mentiras que el diablo le ha dicho, ese está atado en el pecado. Este hombre que habla aquí en la Escritura, que Jesucristo presenta, es un hermano que ha pecado y que está atado al pecado. Y que, ¿cómo lo vamos a desatar? Llegando con amor a darle la consejería, la exhortación y hacerlo ver. Y si no entiende, pues llevar a otros hermanos y hacerlo, convencerlo y darle la terapiada cristiana y decirle y hacerle ver que va a camino a desfiladero, que el que siembra en el pecado cosecha muerte, en fin. Pero si aún así, después se tiene que tratar con los ancianos, ¿verdad? Con los ancianos nada más. Y decirlo a la iglesia, pero a los ancianos. Entonces los ancianos lo van a llamar y si aún así no entiende, pues hermano, ya no puede estar en la congregación de los santos. Pero no es avergonzándolo, sacándolo, humillándolo, no, hermanos. Es tratando las cosas con decencia, tratando las cosas con mucha prudencia y no difamando.
porque la difamación es pecado. O sea, aunque sea verdad, pero manchar, etiquetar a una persona, no, hermanos. Tenemos que ser bien amorosos para que esa persona después tenga un convencimiento de que el amor pudo más y va a regresar. Porque el amor es el arma más poderosa que tenemos, la oración con amor. Así es que, mis amados hermanos, esta es el atar al hombre fuerte, es atar el pecado que tiene esa persona, echarlo fuera y va a quedar libre. Una persona que está atada, que está aprisionada, que está encadenada, que está con grilletes, está con cargas, pues es una persona que es necesario ir y reconvenir con él y hacerle ver que su vida peligra, su eternidad peligra. Vamos a orar, hermanos. Señor, le damos inmensas gracias porque tenemos tantos recursos. Tenemos la autoridad del creyente. Tenemos también el traje del guerrero. Tenemos los misiles, que es la oración, la palabra, el nombre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo. Y tenemos el testimonio, que es la oración, que es la alabanza y que es la palabra de Dios predicada, el evangelio predicado. Señor, gracias por esta enseñanza tan maravillosa que está pues en su palabra y que nada más nosotros tenemos que creer, que confiar y que caminar en esta dirección bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que nos ha preparado para este momento, que para este momento, Señor, estamos listos para combatir contra toda la hueste del mal, para salvar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que no caigan en situaciones de violencia, de drogas, de hurto, de mentira, de sexo ilícito, de toda clase de tentación que el diablo les pone. Señor, ayúdenos, Padre. Ayúdenos a estar capacitando, a estar advirtiendo como centinela, avisando cuando viene el enemigo a nuestros hogares, a nuestras familias y echándolo fuera con esos misiles que hemos aprendido en esta hora, que es la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo que tiene poder. En el nombre sagrado y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea en este Shabbat una delicia, que sea algo completo, no nos hace falta nada, porque lo tenemos todo al tener a Jesucristo. Con Jesucristo no necesitamos nada más que Él para ser completos. En el nombre sagrado y único de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sea la paz, hermanos, y nos vemos el día de mañana en la sección de estudio que tenemos Bejaloteja, que enciende las lámparas, y vamos a estar desde las 9 de la mañana conectados hasta el mediodía y luego al cierre del Shabbat a las 4 de la tarde. Pasea en Israel, pasea en los misioneros en el campo, pasea en los hermanos perseguidos, en los hermanos que están huyendo, la iglesia mártir, y pasea en la iglesia lavada con la sangre de Cristo. Amén. Hasta nuestro próximo programa.